Capítulo 6. Lo que tú tienes que hacer. No tienes que ser mecánico para manejar un carro. La mayoría de nosotros que manejamos no sabemos exactamente lo que pasa debajo del capón cuando arrancamos el motor. No podemos explicar todos los estudios que se hicieron ni los principios de ingeniería que fueron necesarios para el diseño del carburador, pero tampoco importa tanto. Pero hay algunas cosas que tenemos que saber para manejar un carro con seguridad. Tenemos que saber tantear las distancias para poder rebasar con seguridad un camión lento. Tenemos que saber cómo usar los espejos, cómo cambiar de velocidades, etc. No le damos el carro a un niño de 10 años, porque él no tiene ni el conocimiento ni la madurez para manejar. Francamente, no es apto para ello. Así es la vida cristiana también. Para que el cristianismo funcione bien en tu vida, hay algunas cosas que Dios requiere que sepas. De allí hay algunas cosas que Dios exige que hagas. El cristianismo, si nos atrevemos a compararlo con un carro nuevecito, está en perfecta condición. Todos pueden ser salvos. ¿Por qué? Pues ¿no son salvos todos los hombres? No es por culpa de Dios. La gente no sabía ni hacía lo que era necesario para que funcionara en sus vidas. A veces la gente sabe lo que es necesario para acudir a Cristo en la manera correcta. Hasta puede ser que empiecen correctamente. Más tarde, sin embargo, se ponen algo desmayados y negligentes y entonces vienen los problemas. Parece que se les olvida que la vida cristiana, como un carro, no trabaja a menos que uno mismo le ponga por obra. Debes entender que no estamos hablando de ganar la salvación por medio de las buenas obras. Estamos hablando de las condiciones que Dios ha establecido, con las cuales nosotros tenemos que cumplir para que la salvación funcione en nuestro corazón y vida. Y cuando llenamos estos requisitos, podemos quedar seguros de una buena relación con Dios. Una cosa que todos tienen que hacer es hacer frente al pasado. ¿Acaso no nos ha dado ya suficientes problemas la vida pasada? ¿No deberíamos tener el deseo de ser libres de lo pasado? Pues al fin sí. Pero primeramente tenemos que hacerle frente y tratarlo en la forma correcta para poder dejarlo atrás para siempre. Para hacer frente a tu culpabilidad pasada, como ya has oído muchas veces, tienes que arrepentirte. Pero, ¿qué es eso? Yo hago la pregunta porque parece que hay mucha gente que no entiende lo que significa el arrepentimiento. Parece que hay algunos que piensan que para alcanzar el arrepentimiento solo hay que decir lo siento y de allí seguir su camino como si nada hubiera pasado. Para esta gente el arrepentimiento es ponerse de pie en una campaña evangelística o pasar por una clase de instrucción para llegar a ser miembro de la iglesia. Pero el arrepentimiento envuelve mucho más que eso. Tenemos que averiguar en la Biblia lo que es en verdad. Entonces se podrá tratar con el pecado de la forma que que ésta desaparezca para siempre. El arrepentimiento quiere decir tomar responsabilidad de tus acciones y admitir tu culpa sin tratar de hacer excusas. Tienes que darte cuenta que el pecado es la rebelión contra Dios y es digno del castigo eterno. Tienes que pedir misericordia en lugar de justicia. Se dice que cuando el puritano Thomas Hooker, ya anciano y moribundo, yacía en su lecho de muerte, sus amigos que le rodeaban le dijeron: Hermano Hooker, ya has recibido tu galardón. Ay, no, replicó él, yo voy a recibir misericordia. El arrepentimiento también significa que en lugar de amar el pensamiento del pecado, tienes que aborrecerlo, porque en realidad el pecado es la causa de este problema en que te encuentras. Un odio para el pecado incluye una tristeza por el pecado y una resolución de no volver a hacerlo. Si uno de veras toma este asunto en serio, produce un cambio completo en la persona. Hasta que tú hagas frente a tu pasado con tristeza, Dios no puede perdonarte. Pero gloria a Él cuando así haces. Dios promete perdonarte. Escucha su promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ahora el pasado puede quedar atrás. La Biblia dice en Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La conciencia queda limpia, ya la pizarra queda borrada y Dios te da una oportunidad de empezar de nuevo. Dios perdona y nosotros también tenemos que perdonarnos y seguir adelante. Si Dios puede ser que tengamos, sí, puede ser que tengamos vergüenza de nuestros fracasos, pero por fe podemos regocijarnos en el perdón de Dios y olvidarnos del pasado. Pero, ¿qué de la restitución?
¿Se tiene que hacer restitución por cada cosita que uno ha hecho? En la mayoría de los casos ya no es posible. No puedes recordar todas las cosas malas que has hecho en el pasado, y no hay ningún otro que lo pueda hacer. ¿Será posible que el perdón dependa de la restitución? Dios concede el perdón a base del arrepentimiento. Una parte del arrepentimiento es la buena voluntad de hacer restitución cuando es necesario. Pero no tienes que sentirte apenado y preocupado de que Dios tenga algo en contra de ti, de lo cual tú no te acuerdas. Dios es fiel. Donde Él quiere que hagas restitución, Él pondrá convicción en tu corazón. Él te recordará que tu deber de corregir las ofensas con una persona a quien has mentido o a quien has robado algo, o con la persona a quien has herido en otra manera. No pongas al lado esta responsabilidad porque la paz de tu corazón depende de ella. Algunos jóvenes se dejan turbar desmedidamente en este asunto de la restitución y la confesión. En lugar de libertad, hay miseria. Vamos a tocar este problema en otro capítulo. Ahora que hemos considerado el deber de hacer frente al pasado, podemos mirar el momento crítico, el momento de la decisión, y ver lo que se necesita para dar vuelta. Ya te has arrepentido y estás dispuesto a hacer restitución. ¿Y ahora qué? Realmente, en el momento en que tú te arrepientes de veras, hay otras varias cosas que tienen que suceder. Pones tu confianza en Cristo, que Él te va a perdonar. Esto es la base de la fe. No es nada misterioso, es cuestión de creer sencillamente que Jesús ha provisto el perdón mediante su muerte. A pesar de lo sencilla que es, la fe es muy importante. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Perdonas a los demás. Dios ha concedido el perdón de nuestros pecados a condición de que nosotros perdonemos a otros. Oramos en el Padre nuestro y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres en sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:12-15. El verdadero arrepentimiento infunde en uno una conciencia de lo grande que ha sido su pecado. Este entendimiento produce una buena voluntad de perdonar a los que han maltratado, a los que nos han maltratado a nosotros. Dios no permite que guardemos odio y rencor contra otros. En lugar de esto, su amor en nuestro corazón nos capacita para amarlos. Le rindes tu voluntad. Durante la guerra civil en los Estados Unidos, el general Grant de los ejércitos de la Unión sitió la ciudad de Vicksburg. Los comandantes de la fortaleza de la ciudad le enviaron un mensaje preguntando cuáles eran las condiciones de rendirse que el general Grant exigía. Grant replicó, rendimiento inmediato sin condiciones. Por supuesto que a la gente no le gusta rendirse tan completamente como eso, pero eso es precisamente lo que Dios quiere. Bien sabe Él que vamos a hacer el intento de guardar unos cuantos hábitos o actitudes para nosotros mismos, a menos que le hayamos rendido absolutamente todo a Él desde el principio. Dios no va a obligarte a la fuerza a que te rindas a Él, pero cuando por fin te rindas, ya no tendrás el derecho de fijar las condiciones de la rendición ni ser dueño de tu propia vida. Siempre que haya un conflicto entre la voluntad tuya y la de Dios, solo hay un camino correcto, la de Dios. A veces la gente trata de regatear con Dios. Están dispuestos a rendirle algo, pero el rendirle todo es demasiado. Por tanto, van cojeando, tratando de agradar tanto a Dios como a su propia carne. Pero esto nunca funciona porque Dios y la carne están jalando en dos direcciones opuestas. Un intento de servir a ambos amos produce conflictos y frustraciones innecesarias. El rendir tu voluntad no es una cosa que se hace de una vez para siempre. Sí, empieza con una decisión inicial, pero también se tiene que llevar en la vida día tras día. Y allí es donde pueden surgir los problemas. Llega a ser como una niña que vi una vez tirar su moneda en el canastillo de la ofrenda. Al ver que el canastillo se iba a seguir su viaje por las demás bancas de la capilla, la niña rápidamente extendió la mano para tratar de recuperar su moneda. Continuar en un estado de rendición completa año tras año va a ser una prueba para la sinceridad de tu decisión. Quizá te estés preguntando esto, ¿cómo puedo yo saber si me he rendido o no? Después de la siguiente ilustración quiero hacerte una pregunta sencilla.
Una pandilla de motociclistas se resistió a una nueva ley que exigía que todos los motociclistas llevaran cascos. El portavoz de la pandilla explicó: no es que nos molesta usar casco, solo que no queremos que nos manden a llevarlo. Aquí está la pregunta: ¿te molesta cuando otros te dicen lo que tienes que hacer? ¿Habrá en ti un poco del espíritu de aquellos motociclistas? Tal vez luchas con sentimientos de rencor contra tus padres, la iglesia o cualquier otra autoridad que esté sobre ti. La persona verdaderamente rendida se somete alegremente y de buena gana. La terquedad se demuestra en una obediencia de mala gana o en la resistencia. Esta terquedad te vencerá a ti si tú no la vences primero. Recuerda que este es el punto que te encamina a las riquezas o a la ruina en el sentido espiritual. Simplemente no podrás prosperar y ser fuerte sin rendirte. Antes de rendirse, el hombre piensa que su fuerza viene de su voluntad tiesa y resistente, pero en realidad la fuerza viene cuando uno se rinde a Dios. Entonces Él puede obrar cosas maravillosas en tu corazón según su voluntad. Allí está la verdadera fuerza. Tú te comprometes. Esto es la cuarta cosa que sucede en el momento de tu conversión. El compromiso significa hacer una promesa de ser leal a Dios. Envuelve el entregarte a Él completamente, todo lo que eres o quisieras ser. Prometes tenerle a Él como tu dueño de aquí en adelante. El valor de este compromiso se manifiesta más duramente en una prueba severa. Cuando te toca hacer alguna decisión muy difícil, puede ser que encuentres la confusión y la tentación. ¿Qué deberías hacer? Satanás hace muchas sugerencias. Es posible que el compromiso que hiciste te ayude a ganar la batalla porque ya quedó concluido el asunto de tu lealtad. Por eso llega a ser mucho más fácil saber lo que debes hacer porque ya te has comprometido a seguir al Señor. Por ejemplo, si decides de antemano que no te vas a enojar la siguiente vez que algo o alguien te enoje, ya has ganado la mitad de la batalla. Por ejemplo, uno de tus amigos podría calumniarte, torciendo algo que dijiste para que los demás piensen mal de ti. ¿Qué vas a hacer? El compromiso ya concluyó el asunto. No vas a ceder a la tentación, no te vas a enojar. El compromiso busca la salida de las tentaciones que Dios ha prometido. Y allí sale. Véase 1 Corintios 10:13 para ver la promesa de Dios. Las buenas nuevas son que el compromiso tiene otro aspecto. Dios no tan solamente pide que nosotros nos comprometamos a Él, sino que Él también nos hace un compromiso a nosotros. Pablo dijo: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La palabra depósito se refiere a algo que se entrega a Dios bajo compromiso. ¿No es maravilloso que aquel a quien nos tenemos que comprometer también se ha comprometido guardar nuestras almas con toda seguridad hasta aquel día final? El arrepentimiento, la fe, la rendición de tu voluntad y el compromiso son la esencia de tu responsabilidad en la salvación. Resultan naturalmente en la obediencia a Dios y una vida dirigida por la Biblia. No puedes seguir sin estos, te servirán bien. En conclusión, puedes dar vuelta, tú tienes que seguir viajando. No hay nada nuevo que necesites para seguir viajando. Lo único que necesitas es más de la misma sinceridad día tras día. La rendición y la sumisión tienen que mantenerse al día. La fe se tiene que guardar viva y llena de vitalidad. El compromiso de amor que hiciste tiene que seguir con vida mientras que tú sigues con vida. Mi preocupación principal aquí es que te prepares mentalmente para un viaje largo. Algunos son como meteoritos en la noche, luego se queman y vuelven a la vida antigua. La Biblia nos dice que eso es peor que nunca haber empezado. Tú no quieres que eso te suceda a ti. Caminar con el Señor es la cosa más significante que pudiéramos hacer. Dios anhela que pongamos en Él nuestra confianza y estima mucho nuestro amor y lealtad. Cuando tú pongas por obra la parte que te corresponde a ti, el Señor te dará mucho más de lo que tuviste que dejar atrás. Ya te toca a ti, joven. No vayas a perder tu oportunidad.